Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos a compartir un nuevo programa en esta noche de terror en contacto. Espero que estén muy bien todos allí del otro lado. Gracias a los que nos eligen y nos acompañan. Vamos a estar hasta la medianoche con historias, así que estás invitado a quedarte con nosotros. El teléfono para que ustedes puedan mandar los mensajes de texto o los WhatsApp es el 156 29 11 81. 156 29 11 81. Mi nombre es Sergio Fierro en la conducción, con la producción de Adriana Córdoba. Hacemos un nuevo programa de La Noche de Terror. Con respecto a esta historia que estábamos escuchando recién, hace un tiempo atrás nos narraba Liliana una situación por la que tuvo que pasar y que es la que queremos compartir con ustedes. Liliana, hija soltera de un matrimonio que tuvo 3 hijos, ella y 2 hermanos varones. Uno de sus hermanos casado, viviendo en Colombia, y el otro hermano falleció en un accidente cuando tenía más o menos 26 años. Ella se quedó en la casa de sus padres. Su madre murió y a los 2 años o un poquito más, su papá enfermó y solamente ella vivía en esa casa con él. Por cuestiones de trabajo, durante el día, una enfermera acompañaba a su papá hasta el regreso de Liliana. Cuenta que era una situación muy difícil para ella, y extendiéndose en el relato nos dice que en realidad fue una vida difícil haber perdido a su hermano, tener a su otro hermano lejos y haberse tenido que hacer cargo ella de sus padres. Fue una decisión bastante difícil que incluso postergó muchas cosas en su vida. Ella no estaba casada, pero dice también que más allá de todo eso no le pesaba tener que cuidar a su padre. Se las arreglaba como podía, pero ella no le faltaba. Repito que durante la mañana y las primeras horas de la tarde había una señora que iba a cuidarlo, y en algunos casos una enfermera. Y cuenta que una noche en el mes de abril comenzó a suceder algo paranormal en su casa. Aquella casa donde ella vivía había pertenecido antes a sus abuelos, luego a sus padres, y ahora vivía ella allí. Una casa vieja, una casa con muchos años, y una casa de ambientes grandes, que ya para su padre y para ella quedaba grande.
Una casa que tenía un patio lateral y un fondo amplio, amplio. Como aquellas propiedades, ¿no?, de antes. Cuenta que una noche, en el mes de abril, su papá dormía en la pieza que estaba justo enfrente de la pieza de ella. Pero la pieza de su papá tenía una ventana que daba al fondo. En un momento de la noche, Liliana siente a su papá desesperado, llamándola sin poder levantarse. Liliana, al escucharlo, se despierta y desesperada va hasta la habitación, pensando que estaba mal, que se había puesto mal. Su papá había tenido un derrame y se le complicaba al hablar y se le complicaba los movimientos, ¿no?, la parte motriz del cuerpo. Era un señor que tenía presión alta y por eso constantemente Liliana estaba preocupado porque ese episodio podía repetirse nuevamente, el de aquel derrame, ¿no? Corrió a la habitación pensando que se sentía mal y le sorprendió ver a su padre, un hombre ya cercano a los 80 años, asustado. Y ella le preguntó: papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que te pasa? Les recuerdo que al señor le costaba hablar, pero él dijo que una mujer de negro se paraba en su ventana y que cuando él la veía le costaba respirar. Era como que no había oxígeno. Y no solo eso, sino que sentía mucho miedo. Que tal vez no sería la causa de aquello, ¿no? La cuestión es que esta situación, este hecho se repetía con frecuencia en la casa, tanto que por la noche, cuando Liliana le ayudaba a levantarse a su papá para comer, a tomar los remedios, tanto que la despertó y pensó en algún momento
que podría haberse dejado una puerta abierta o la ventana de la pieza. Pero al mirar la ventana se dio cuenta que estaba cerrada. Había dejado encendida una luz, la del pasillo de la casa. Un poco de esa luz entraba a la habitación y de pronto proyectó una sombra. Era una mujer parada allí en la puerta de su habitación. Inmediatamente al verla, sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Quiso sentarse y no pudo hacerlo. Era como si una fuerza que ella no pudiera ver, que no podía ver, la sujetara contra la cama. Y en segundos, aquella aparición estaba a los pies de la cama de su padre, que se despertó y comenzó a balbucear palabras que no se entendían y a llorar, asustado. Fue tanto el miedo que sintió Liliana de que su padre muriera allí, porque interpretó que eso sucedería, que pudo soltarse de esa fuerza que la sujetaba, de aquella fuerza que la sostenía, y se sentó en la cama. Cuando lo hizo, cuando se sentó en el colchón, se persinó y dice que aquella sombra, como si se tratase de la silueta de una mujer, dio un alarido tan fuerte que la aturdió. Su padre, asustado, se tapaba la cara y ella no sabía cómo tranquilizarlo. Esta vez había visto lo que su padre le venía diciendo ya desde hacía algún tiempo. Se quedó preocupada, se quedó asustada, sin saber qué hacer. Aquella misma noche encendió algunas luces de la casa y buscó un rosario que tenía guardado. Cuando lo encontró, lo puso en la entrada de la pieza, lo puso en el picaporte y se fue a acostar nuevamente con su papá. Rezó junto con él antes de dormirse, y su padre, que tenía ese problema, esa enfermedad, se dormía con facilidad, así que no le llevó mucho tiempo dormirse nuevamente, pero a pesar de dormirse rápido, ella lo notaba muy nervioso, sentía miedo de que volviera a subirle la presión. Luego de rezar, ella también se acostó, dejó una lámpara prendida dentro de la pieza, la luz del pasillo también, pero la puerta cerrada. Al poner la cabeza en la almohada, comenzó a rezar nuevamente. Y dice que la puerta comenzó a temblar, el picaporte y la puerta, como si alguien quisiera abrirlo desde afuera, desde el pasillo. Imagínense, dice Liliana, el miedo que sentí en ese momento. Y pasó algo que no voy a olvidar nunca. Yo estaba mirando a la puerta porque sentía miedo de que pudiera abrirse. Y de repente vi que por debajo de la puerta se coló algo así como un humo gris oscuro. Podía verlo porque tenía la lámpara en la pieza encendida. Fue algo increíble, como un efecto especial. Jamás me imaginé que algo así pudiera suceder. Vio entrar aquel humo en la pieza y luego vio claramente cómo se definía la figura de aquella mujer en uno de los rincones de la habitación. Una mujer
de cabellos largos aparentemente, con la cabeza gacha, pero que infundía muchísimo miedo. Ella se sentó en la cama y dijo: Dios mío, ayúdame. Y cuando dijo eso, sintió como un golpe, como si algo que ella no vio la hubiera golpeado en el pecho. Se persinó y comenzó a rezar. Dice que en esa su habitación tenía un estante donde habían aproximadamente unos 8 o 10 libros, y que esos libros comenzaron a girar en el aire como movidos por ella, para graficarlo y que lo entendamos nosotros, me dice, como si un tornado cuando agarra algunas cosas y las hace girar en el aire de esa manera. Yo veía los libros girar en el aire 1, 2 o 3 veces y luego pegar contra las paredes y caer al piso. Y aquello no fue todo, porque el colchón donde estaba ella en el piso lo tiraban con mucha fuerza hacia donde estaba esta aparición. Ella se agarró de la cama de su padre, que se despertó, y asustado este hombrecito se tapaba la cara, o trataba de taparse la cara. Se sentó en la cama como pudo, y estando allí tratando de proteger a su padre, comenzó a rezar en voz alta. Ella cuenta que fue como si de repente un manto de oscuridad hubiera caído sobre ella y sobre su padre. No veía absolutamente nada, como si la hubieran tapado con una colcha. Su papá lloraba, balbuceaba, trataba de hablar, y ella, que no entendía lo que estaba sucediendo. Tuvo la claridad en un momento de volver a pensar en Dios, de persinarse y rezar nuevamente cerrando los ojos. Y cuando los abrió, ya aquella oscuridad que la cubría había desaparecido, podía ver la habitación iluminada, y algo increíble, ya no veía la silueta, ya no estaba la silueta de aquella mujer, pero sí vio cómo el rostro de aquella mujer se desvanecía en el aire, para luego tranquilizarse todo. Muy asustada, sin saber qué hacer, al día siguiente comenzó a hablar con los vecinos que eran amigos de ella y con algún otro familiar que tenía también Liliana, ¿no? Bueno, lo que le aconsejaron todos, por supuesto, fue bendecir la casa, llevar agua bendita para tener allí. Pero aquello de bendecir la casa tardó poco más de una semana. Y esa semana siguieron ocurriendo hechos paranormales. Liliana tomaba el recaudo de dejar todas las luces de la casa encendidas y tenía varios rosarios o crucifijos que había dejado en la casa y agua bendita que ella echaba en el piso de la habitación, en la puerta de ingreso, antes de dormir. Ella cuenta que cerraba la puerta y sentía que en la casa había alguien, porque corrían los muebles, porque golpeaban la puerta, porque escuchaban como una oración, como si una mujer hablara algo que ella no podía entender, pero no ingresaba a la pieza. Ella había ponía cada vez que se iba a dormir, agua bendita en la entrada de la pieza.
en el piso, derramaba un poco de agua bendita, rezaba y se acostaba. Dentro de la habitación, la situación era otra, estaba tranquilo, o por decirlo de alguna manera, allí dentro no ocurría ninguna situación paranormal, pero en el resto de la casa sí. En un momento, ella recuerda que se levantó como a las 4 de la mañana para acercarle a su papá la pastilla y el agua para que la tome, y cuando estaba parada al lado de la cama de su papá, tratando de ayudarlo a que tome el agua, sintió un golpe en la ventana, y al mirar, aquella mujer, esa aparición, lo que fuera, tenía su rostro pegado al vidrio. Su rostro era demoníaco, transmitía mucho mal. El rostro de una mujer con mucho odio y una particularidad. Los ojos de un color amarillo y negro, muy profundo. Ella la miró por un instante, sin entender lo que sucedía. Quizás el miedo también fue, según ella misma cuenta, que no la dejó bajar la mirada por unos segundos. Y luego sintió otro golpe y un grito. Y las cosas en la casa comenzaron a temblar, como a moverse. La puerta primero, luego algunas sillas y otras cosas que habían allí en la casa. Hacia el pasillo, hacia el jardín que tenía en el lateral la casa, sintió que alguien caminaba a lo largo de la casa golpeando la pared. Ella solamente se arrodilló al lado en la cama de su papá y comenzó a rezar y a rezar, hasta que pasó aquella noche. Se levantó muy temprano, a las 6:30, 7 de la mañana, preparó su desayuno, atendió a su padre. La enfermera llegó cerca de las 8 de la mañana y ella entraba en su trabajo a las 9. Así que le dio algunas indicaciones a esta mujer y salió, y dice que cuando iba saliendo de la casa al patio, no a la vereda, sintió que la tiraron del cabello. Ella pensó que habría sido tal vez aquella mujer, pero al darse vuelta estaba sola. Y sintió mucho miedo con aquello. Cuando volvió, le preguntó a la señora si había sucedido algo, si había pasado algo fuera de lo normal, y esta mujer le dijo que no. Ella encontró a su papá en el comedor, sentado. La televisión estaba prendida, más allá de que su salud era delicada, estaba reponiéndose de un ACV severo, pero a ella le alegró verlo así. Y comenzó a sentir miedo cuando comenzó a oscurecer nuevamente. Ya después de dar la medicación a su padre, otra vez lo llevó a la habitación, como a las 10 de la noche, tal vez un poquito más, y ella dejó la puerta de la habitación, de su habitación, abierta, echó agua bendita nuevamente y se fue a bañar. Cuenta que en un momento, cuando estaba lavándose la cabeza y cerró los ojos para enjuagarse la cabeza, sintió que comenzaron a tirarle el pelo como si fueran 2 o 3 personas que le tiraban el pelo y le tapaban los ojos. Ella no veía nada y comenzó a gritar desesperada. Luego trató de calmarse sabiendo que su papá estaba allí, y de pronto
pudo ver nuevamente. Esto fue cuestión de segundos nada más. Y sintió que su papá hacía ruido, que su papá trataba de decir algo. Ella estaba con la puerta abierta también. Así que se envolvió en un toallón y salió rápido del baño. Y cuando miró hacia la habitación, que estaba a unos 3 metros, 4 tal vez, dice que ella vio una sombra de una mujer que estaba parada justo frente a la puerta de su habitación. Ella comenzó a persignarse, más allá de que estaba asustada, corriéndola, y repetía: en nombre de Dios y de la Virgen te corro, te expulso de mi casa, en nombre de Dios y de la Virgen te expulso de mi casa. Y cuando iba acercándose, dice que aquella aparición fue como si se desplazara muy rápidamente hasta el comedor, que estaba a un par de metros, y tiró un par de sillas, 2 o 3 sillas que cayeron al piso. Ella se metió a la habitación, cerró la puerta, se vistió y se quedó con su padre rezando. Aquella situación ya se hacía insostenible y no comprendía por qué estaba ocurriendo. En algún momento pensó que era la muerte, que venía a buscar a su padre, pero aquello era casi de película, no podía creerlo. La cuestión es que unos días después, 2 días después de eso, el fin de semana, el día sábado por la mañana, vino un sacerdote a su casa junto con una tía que ella tenía, y lograron hacer que este sacerdote bendiga toda la casa. Luego que el sacerdote se fue, unas horas después, su tía se quedó hablando con ella y le contó que su papá, antes de haberse casado con su madre, hacía trabajos de brujería, algo que ella nunca supo y que no pudo creer, por supuesto, en ese momento. Se largó a llorar, se puso muy mal. Cuando su tía se fue, ella se arrodilló al lado de la cama de su papá y le decía: papá, es verdad que cuando eras joven hacías trabajos de brujería, que estabas en eso. Él no podía responder demasiado, pero hizo un gesto con la cabeza como diciéndole que sí. Este sacerdote había ido a la casa, había bendecido la casa, había conversado con ella, pero nada más. Ella le pidió otra vez, llamó a su tía, le pidió que trajera nuevamente al sacerdote en ese momento y que lo confesara a su padre. Era una situación difícil porque él no podía hablar mucho, pero según ella me cuenta, este sacerdote le preguntaba si se arrepentía de sus pecados, de las cosas que había hecho mal, y él llorando decía que sí, con un gesto de la cabeza, y fue absuelto, perdonado por este sacerdote. Se fue y Liliana quedó un poco más tranquila, a pesar de que aquella situación le daba vueltas en la cabeza. Y fue acercándose la noche. Aquella noche, exactamente a las 12 de la noche, pasó algo increíble. La casa tiene 3 puertas en total que dan hacia el exterior: la puerta de ingreso, la puerta del fondo y una puerta lateral. Las 3 puertas estaban cerradas con llave. A las 12 de la noche, las 3 puertas se abrían y se cerraban golpeando contra el marco. Ella dice que sintió una presencia
muy fuerte esa noche, que sintió mucho más miedo que nunca, pero que dentro de la pieza, dentro de la habitación, no ocurrió nada. Que exactamente a la medianoche, luego de esos portazos, se sintió un grito muy fuerte en la casa, y su papá, que extrañamente se sentó en la cama cuando apenas podía moverse, se sentó en la cama y la miró a su hija con mucha ternura, con mucho cariño, según Liliana misma me contó, y se acomodó para seguir durmiendo. Durante el resto de la noche fue todo silencio, pero un silencio extraño. Ella se levantó a las 6:30 de la mañana y cuando fue al baño vio que la puerta que daba hacia el costado de la casa estaba abierta y se acercó para cerrarla. Y dice que del otro lado, en la galería, que estaba a oscuras, parada allí, estaba aquella mujer. Del miedo que sintió, pegó un tremendo portazo y se fue corriendo donde estaba su papá. Lo habló, le costó despertarlo, pero este señor despertó. Ese día decidió no ir a trabajar y se quedó con él. Pasó todo ese día y al llegar la noche, nuevamente, ella asegura que tuvo o que vio a un ángel, dice ella. Se acostaron a dormir y de pronto comenzó a costarle respirar y comenzó a sentir miedo porque sentía que del lado de afuera, en el patio, alguien rondaba, alguien caminaba. Fue tanto el miedo que fue creciendo hasta casi inmovilizarla a Liliana. Cuando de repente vio como una luz entrar por la puerta de su habitación. Era un destello muy fuerte, pero solamente luz. Y ella asegura que escuchó como una música, algo que la tranquilizó, y aquella luz invadió la habitación. Fue cuestión de segundos, pero ella se quedó muy tranquila, sin miedo, con una paz que nunca antes había experimentado. Y se durmió junto a su papá. Después de mucho tiempo aquella noche, durmieron, descansaron bien. Pasó un día más, no volvió a suceder nada en esa oportunidad, y al día siguiente su papá falleció por la noche cuando dormía. Ella asegura que el rostro de su papá era de mucha paz e interpreta también que fue perdonado y que esa luz que ella vio en la habitación, dice que ella sentía dentro suyo que era su mamá, más allá de que se trataba nada más que de una luz. Ella asegura que sentía que aquella luz fue su mamá. Estuvo muy mal, por supuesto, por haber perdido a su padre, pero tranquila, interpretando que había sido perdonado y que descansaba en paz. Al quedarse sola en esa casa, la vio mucho más grande todavía y decidió irse a vivir con su tía por un tiempo y poner en venta la casa. Pasaron 6 meses hasta que ella pudo
con mucho dolor, ¿no? Porque había pasado allí su infancia, había vivido junto a sus padres. Pero pasaron 6 meses y vendió la casa. Nunca supo si se registró algún tipo de actividad paranormal en aquel lugar. Pero a partir de allí, ella vivió tranquilamente y recién entonces pudo formar su familia. Bueno, vamos a ir con algunos de los saludos que van llegando al 156 29 11 81. Gracias a todos los que nos escriben. Sergio, soy Hilda, muy bueno el programa. Saludos a Pipo y Ale, siempre escuchamos. Un abrazo, guardianes. Sergio, como siempre, es un placer compartir otra noche de terror. Saludos, Alejandra. Guardián, ¿cuándo vas a pasar la de las trencitas? Jesús de los Aguirres. Vamos a ver cuándo podemos repetirla. Lo hemos hecho ya en varias oportunidades, ¿no? Sergio, soy Elvio. Quería pedirte que cuentes historias de San José, del ex Ingenio. Un saludo también para mi novia y mi cuñada que están accidentadas. Siempre te escuchamos. Saludos. Saludos para vos y espero que se recuperen pronto las chicas, ¿eh? Guardianes, expectante como siempre. De mil el programa somos Hago, Yani, Celeste y más. Sigan adelante, besos, un saludo enorme para ustedes. Guardianes, somos de Obanta, soy el Chavo, siempre los escucho, estoy con mis amigos, el polaco, Cristian y mi compadre Beto. La radio está de 1000, pasen algo del Ingenio San Pablo. Hola Guardianes, la radio está de 10, soy Mayra. Mayra Lanzarte, dice, los estoy escuchando con mi familia. Pueden pasar alguna historia de la ramada arriba, gracias. Saludos para ustedes, me llamo Gastón, pueden mandar un saludo a Gabriela, a Leandro y a Lourdes y también a Tiago, claro que sí. Somos oyentes del programa, mi nombre es Jorgelina y mi hija Katia, esperando la noche de terror en vivo, están ya a la venta las entradas. Me pregunta, saludos a mis compañeros de la Facultad de Odontología. ¿Saben algo de la facultad? En este momento no tengo ninguna de las historias, pero nos han contado historias, ¿no? Sobre todo de la Facultad de Educación Física, la de Filosofía. Nos han contado algunas historias, ¿no? Guardianes, la radio está muy buena. Soy Ángel, quiero mandar un saludo a Camila, Belén y mi vieja Ramona. Hola Guardián, muy buenas historias. Trato de engancharme al programa cuando descanso del trabajo. Soy Cristian del barrio Lincoln y espero alguna historia de la escuela 248, la Juan Luis Núñez. Hola, buenas noches Guardianes. Todos los miércoles escucho junto a mi mujer Romina, mi hija Valentina. Quiero decirles que las amo. La radio está muy buena. Javier de San Andrés. Hola, hice un saludo para Eduardo, Aldana y Luis, que están escuchando el programa en Villa 9 de Julio. Saludo grande para ellos, gracias por estar como siempre. A todos los que se toman el tiempo para escribirnos, muchísimas gracias. Vamos a leer algunos de los WhatsApp también que van llegando, que dicen buenas noches. Estaría bueno que den más detalladas las direcciones de los lugares donde ocurren las historias para cuando uno pase por ahí sentir escalofrío. Dice, contá historia del barrio El Bosque. Facu, un abrazo enorme, ¿eh? Por ahí no nos detallan los lugares justamente por eso, ¿no? Hola, soy Rodolfo de Los Cuarteles, como siempre presente. Un saludo para Leo, Nacho, Lucas, K. Están escuchando la radio, sigan así, un abrazo grande. Guardianes, soy Daniela de Alderete, pasa historia del cementerio del Cochuchal. Hola, saludos, te escuchamos en familia, besos, dice, pero no me pone quién es, no me firma el saludo. Hola Sergio, estoy escuchando en la radio que hay reunión el viernes. Soy Alfredo. No, este viernes no, todavía no, ya vamos a confirmar el día. Sergio, ¿cómo estás? Espero que bien, sigan así. Soy Seferino de Alderete, quisiera escuchar una historia de aquí, gracias como siempre escuchándote. A ver, hola Sergio, ¿cómo estás? Un abrazo enorme, estamos escuchando desde San Javier. Saludos para Gustavo. ¿Cómo estás? Soy
Gisela de la Estalita, te escucho todos los miércoles desde el 2010. Genial. Me encanta escucharlo. Me gustaría saber cuándo hacen las reuniones. Gracias y beso. Un beso para vos. Gracias por escucharnos. Y aún no tenemos una fecha definida. Guardián, espero mis saludos. Soy Hernán. Muy bueno el programa. Un saludo enorme. Y de paso, saludos también para mi amigo Hernán, que nos escucha siempre. Saludos para Julito. Saludos para Nora también, saludos para Verónica, para Norma, saludos también a Silvia. Hola guardianes, soy Celer Romano, como todos los miércoles con los auriculares puestos, escuchando la mejor radio. Saludos a los chicos de la estación Pacará, que están también escuchando. Besos. Muchísimas gracias. Hola amigos, soy Cristian. Hola amigo, perdón, me llamo Cristian, quiero saludar a mi novia Jessie. Ella vive en barrio Néstor Kirchner. Quiero decirle que la amo muchísimo, que es lo más importante de mi vida. Bueno, bárbaro, un abrazo enorme amigo. Ahí está el mensaje. Y uno más que dice, muy bueno el programa, estoy con mi papá Gerardo, escuchando, que la pasé muy bien. Bueno, un abrazo enorme para ustedes. Gracias también por estar allí. Sergio, buenas noches, te escuchamos siempre. Manda saludos a Leila, soy Pablo. Gracias. Saludos para ustedes también, pueden seguir escribiendo. El número es 156 29 11 81. Bueno, la siguiente historia la narra Nora, ¿sí? Que no es justamente a quien le sucedió esto, sino que es a su mamá, ¿sí? Que también lleva el mismo nombre, ¿no? Así que Nora nos cuenta lo siguiente. En aquel momento ella aún no se había casado, vivía en la casa de sus padres, donde vivían también sus 3 hermanos, su papá, su mamá y ella. Aquella casa era una casa, bueno, precaria, con habitaciones separadas, divididas, con un patio de tierra grande. Y cuenta que una vez, y sin tener una explicación certera de por qué, comenzó a ocurrir una situación paranormal en aquella casa. Todo comenzó una noche, aproximadamente a las 9 de la noche, cuando Nora salió al patio y fue hasta la pileta, esas piletas de cementos, ¿no? Para lavar la ropa, para lavar una camisa de su hermano que debía trabajar el otro día y se había olvidado de pedirles que la laven la camisa. Entonces ella salió para hacerlo. Eran aproximadamente las 9 de la noche, había un foco que daba escasa luz en el patio y ella fue a la pileta. Y allí estaba, lavando la camisa, cuando de repente siente que de abajo de la pileta alguien le pone la mano en los tobillos. Ella dice que sintió una mano áspera y fría. Y por supuesto inmediatamente retiró el pie y miró hacia abajo. Casi por entre sus piernas vio correr a un duende. Ella lo siguió con la mirada, asombrada,
y lo vio esconderse detrás de unos ladrillos que habían en el patio, que estaban amontonados allí. Hace un tiempo habían comprado unos ladrillos con la intención de hacer una habitación más y quedaron allí esos ladrillos. Ella vio que esta aparición, que este duende, corrió y se escondió detrás de los ladrillos. Y ella comenzó a gritar, llamando a su hermano, con tal desesperación y con tanto miedo, que no solo salió su hermano, sino que también salieron sus padres a preguntarle qué es lo que sucedía. Ella estaba casi paralizada por el miedo. Cuando les contó, cuando les dijo lo que había pasado, incluso algunos de ellos se rieron, creyendo que era una broma o que pensando en qué miedosa que era ella, sin saber que había sido cierto. Cuando su papá la abrazó para llevarla adentro y se dieron vuelta, dice que sintieron como una lluvia de piedras, como si hubieran caído muchas piedras juntas al patio, todas cerca de ellos, todas. Que se dieron vuelta y que un perro que tenían, un perro muy viejo que tenían, ladraba en dirección a donde estaban los ladrillos, desesperado, lloraba y daba vuelta alrededor de ellos. El padre se dio cuenta que algo malo había. Ellos tenían solamente un perro y este perro estaba nervioso, asustado, llorando, ladrando en dirección a los ladrillos. Y entonces el papá de Nora le pidió a su mamá que fuera adentro y que se fueran todos adentro. Él caminó hasta donde estaban los ladrillos. Uno de sus hijos lo esperó en el medio del patio y cuando miró detrás de los ladrillos, dice que se llevó un susto tremendo porque vio aquella misma aparición saltar sobre los ladrillos y golpearlo a él en el cuello. Luego corrió por el patio hasta el horno de barro. Su hijo, que también lo vio y asustadísimo, sin saber qué hacer, comenzó a llamarlo a su papá para que fueran adentro. Y el perro salió corriendo también en dirección al horno y allí ladraba y ladraba, lloraba. Se fue adentro de la casa y le dijo a su esposa que él también lo había visto. Le dijo a Nora que se quede tranquilo, que había que rezar. Aquella noche prendieron una vela, se pusieron a rezar durante un rato y luego un par de horas se fueron a dormir. A la mañana, cuando su hermano se levantó para ir a trabajar como a las 6 de la mañana, fue hasta la soga para levantar la camisa y dice que en el momento en el que lo estaba haciendo sintió que él había ido en pantalón corto y sintió que el perro le lamía la pierna. Y al mirarlo, porque lo corrió, vio que no estaba allí el perro, sino que había junto a él una aparición grotesca, un duende, dice, muy chiquito, con una cara muy arrugada y llena de pelos, como canosa, completamente canosa. Pero un rostro que transmitía mucho mal y él se asustó. Ya tenía la camisa en la mano y al ver esto dice que tiró una patada y fue como si hubiera pateado un árbol. Y entonces corrió hacia la casa llamándolo a su papá. Él en ese momento tendría aproximadamente unos 20 años, no era chico, Se sentó allí en la cocina y le contó a su papá que los dos miraban desde la puerta hacia el patio para ver si lograban ver algo y no lo conseguían. Entonces miraban hacia afuera y en ese momento vieron que el perro ladraba constantemente hacia un árbol que había allí en la casa, una morera.
una morera vieja que había en la casa. Bueno, el hermano de Nora se vistió y se fue al trabajo, y allí quedó el padre, ¿no?, despierto, y un poco más tarde se despertaron los demás. Transcurrió todo ese día hablando de lo que había sucedido, de lo que venía pasando y por qué. Y ellos no podían explicarse, no había una explicación para esta situación. Cuando llegó la noche y todos se acostaron a dormir, la mamá de Nora se levantó para ir al baño, y el baño estaba separado de la casa, del otro lado del patio, ahí a unos pocos metros, pero separado de la casa. Y dice que ella fue a orinar cuando estaba ahí dentro del baño, se levantó para salir y abrió la puerta. Dice que enfrente, justo enfrente de ella, estaba parada aquella aparición. Vio cuando el perro lo atacó, y vio también como aquella aparición, como si le hubiera dado un manotazo, lo hizo rodar al perro por el piso, llorando y gritando, y se alejó. Ella, por el susto, comenzó a gritar, y dice que fue como algo increíble porque se movía muy rápido, y él es como que hubiera saltado hacia el techo del baño y de allí a su espalda. Ella sintió el peso en la espalda y en el cabello. Dice que le tiraba el cabello con mucha fuerza y ella gritaba desesperada. Hasta que, bueno, salió su esposo y sus hijos diciéndole: mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Salieron gritando todos. Y entonces esta aparición la soltó. Era muy agresiva. Llorando, la mamá volvió adentro. No quería hablar delante de sus hijos, pero terminó haciéndolo. Y a partir de aquel día, comenzaron a suceder en la casa cosas extrañas. En una oportunidad, en la siesta, dice que Nora cuenta que su hermano había puesto una silla en el patio y había puesto un fuentón para poner los pies en agua. Tenía los pies manchados por el trabajo, y dice que estaba sentado allí solo en el patio. Eran como las 3 de la tarde, 3:30, cuando sintió que algo en el árbol arriba se movía mucho, como si una gallina o algo estuviera aleteando entre las hojas, ¿no? Y dice que cuenta que sintió que un peso cayó sobre él y luego al piso, y vio aquel duende descalzo, que tenía las uñas muy largas, sucias, que toda su piel era como la de un anciano muy curtido por el sol, y que le pegó un tirón al lavatorio, aquel fuentón, y se lo sacó. Era increíble, pero aquel duende se paseaba por la casa. Cuando él se levantó y comenzó a llamar a su papá, este duende se metió. Él lo vio meterse en un hueco que tenía un tronco, en realidad, de una vieja morera que ya habían cortado, y quedó parte del tronco allí. Y él se quedó allí hasta que vino su papá. El perro daba vueltas alrededor del tronco, y entonces el padre le pidió que se quedara allí y se fijara si salía o no, y él fue a traer alcohol de quemar y fósforos. Dice que roció el tronco y le prendió fuego, y ellos escuchaban desde unos metros, estaban a 1 o 2 metros tal vez, cuando prendieron el fuego, y escuchaban como
lamentos, pero extraños. Y se alejaron del árbol, ¿no? Que luego, por supuesto, ardió durante ese día y el día siguiente también. Pero a la noche, cuando se acostaron a dormir, dicen que comenzaron a escuchar que tiraban las cosas en la cocina, las sillas, todo lo que había en la cocina estaba en el piso, todo caía al piso. En un momento, Nora, que se sentó en la cama, al bajar los pies de la cama, sintió que la agarraron de los pies y comenzó a gritar desesperada porque no podía soltarse, hasta que su padre entró en la habitación y fue corriendo a abrazarla. Y cuando su papá estaba sentado con ella en la cama se levantó, como si alguien desde abajo la hubiera levantado unos centímetros del piso y la dejó caer. La situación se había puesto realmente difícil en la casa. Aquel duende aparecía y ya no podían dormir, no podían descansar. Al día siguiente, hablando con algunos vecinos, como suele suceder, una señora, vecina de ellos, les dijo que tenía agua bendita en una botella, que echara agua bendita por toda la casa, alrededor de la casa, rezando el Padre Nuestro y el Ave María. Y así lo hicieron. Y luego prendieron en el centro del patio una vela, iluminando una imagen de la Virgencita que tenían ellos a la noche, y la dejaron encendida. Dicen que esa noche escuchaban gritos como de dolor, como los gatos cuando pelean, y llantos. Pero no pasó nada dentro de la casa. Volvieron a hacer lo mismo el día siguiente y el siguiente, y dejaban la Virgencita allí, en una silla en medio del patio. Y así como comenzó a ocurrir aquel fenómeno, nuevamente dejó de ocurrir. Pasaron los días, pasaron las semanas, y una vez limpiando el fondo de la casa, uno de los hermanos de Nora encuentra que en uno de los palos que sostenían el alambrado, estaba lleno de cebos y había una bolsa atada, allí una bolsa con cintas de color violeta atada, que tenía como pequeños huesitos que salían de allí. Un despacho, decían ellos. No dudaron, por supuesto, en quemar aquel poste y reemplazarlo por otro, sin tocarlo siquiera. Ellos encuentran la explicación en eso, que alguien, por el fondo, una propiedad que estaba abandonada, había hecho un despacho en esa casa y por eso aparecía aquella entidad allí durante todo ese tiempo, hasta que pudieron correrla con la oración y con el agua bendita. La disco más grande de Tucumán te espera para que vivas una noche de sábado increíble. Para que vivas una noche de sábado increíble. Toda la música, regalos, sorpresas. Una noche llena de amigos, con mucha diversión. Con mucha diversión. Todos los sábados, Marduk. Todos los sábados, Marduk. Marduk Clubhouse. Marduk, un sábado a la noche con toda la diversión. Mucha fiesta. Vení a divertirte con tus amigos en la disco más grande de Tucumán. Marduk Clubhouse. Almirante Brown 267, lunes. El Radio Armador, lo que necesitas en audio y amplificación. Consolas, etapas de potencia, compresores, ecualizadores, luces. El Radio Armador. El Radio Armador, el mejor surtido y precio de baterías y guitarras eléctricas profesionales para músicos. El Radio Armador. Parlantes, baffles, reproductores de CD, MP3 y DVD para autos. El Radio Armador. El Radio Armador, Maipú 152, local 27, Galería Rosmarí, Avenida Belgrano 1507 y Buenos Aires
632. Estos son algunos de los mensajes que llegan. Dice Sergio, soy Sandra y mi hija Ángeles. Estamos escuchando hermosas historias. Muchísimas gracias. A ver. Hola, dice como siempre, presente. Le podés mandar saludos a mis hijos Dani y Dante, a mi marido Juan y a mi hermano que también te escucha junto a mi mamá María. Gracias, soy Celeste de la Curva de Los Vegas. Un saludo enorme para ustedes. Guardián, ¿dónde puedo mandarte las historias? Bueno, mira, podés hacerlo a través del WhatsApp, aquí, en este número. En la primera palabra pones historia y la envías. Podés hacerlo también a través del Face del programa. Guardián, de manera privada, ¿no? Hola, Guardián, muy buena la radio. Pasa la historia del familiar. Soy Sergio, de Villa Angelina. ¿Por qué te ausentaste tantos meses? ¿De dónde? Estuve el miércoles pasado, estuve el anterior. Sergio, la radio está de 10, siempre te escuchamos con mis hermanas, mi sobrino y mi abuelo. ¿Podés pasar una historia del familiar? Soy Marta, del barrio Independencia. Hola amigo, ¿cómo estás? Soy Daniel de Tafí Viejo. Saludos, siempre los escucho. Cuenten alguna historia de aquí, de Tafí. Hola Sergio. Soy Mauricio, como siempre, escuchando. Un saludo muy grande para vos y para mi papá Roberto, que te sigue desde hace mucho tiempo, y a la familia Sánchez. Están muy buenas las historias, sigan así. Hola Guardián, si podés pasar la historia de la Facultad de Filosofía y Letras, en especial la del pasillo 400, bueno, estaría bueno, si la conoces, me gustaría que la mandes, porque una vez la mandaron a través de mensaje, la leímos y bueno, y quedó allí nada más, ¿no? Hola, soy de San Pablo. Un saludo para Ludmila y Tatiana Cruz, que están muertas de miedo escuchándote. Lindo el programa, dice. Muchísimas gracias. Quiero mandar saludo a mi mujer Fátima y a mi amigo Marcelo. Un abrazo grande, está muy buena la radio. Muchísimas gracias. Sergio, soy Andy de Villa Carmela. ¿Me podrías pasar la historia alguna de aquí del lugar o del cementerio del norte? Como siempre, muy buenas las historias. Excelente relato, Guardián, un abrazo enorme. Estamos escuchando mientras trabajamos. Saludos para Dardo. Buenas noches, Sergio, y al equipo. Excelente el programa, escuchándote como siempre, dice. Bueno, un saludo grande para vos. Desde hace ya 7 años. Mandé un saludo para mi prima Marianela y para Sofía, que, bueno, según ellas, no se asustan, dicen. Bueno, será, me parece, un poco de miedo deben tener, ¿no? Franco Barrio Nuevo, de barrio Museo General Belgrano. Un saludo enorme para ustedes, Bueno, a ver, ¿a quién más? Mensaje más y vamos a continuar con los relatos, ¿sí? Saludos, dice, soy Gastón, ¿puedes mandarle un saludo a María? Claro que sí, un saludo está mandado, un abrazo enorme. Sergio, muy buena la noche de los Guardianes, manda un saludo a mi hijo Máximo, que está cumpliendo 4 añitos. Aguante Lules, siempre presente los miércoles. Soy Emanuel, cumplo mañana, así que me autosaludo, gracias. Bueno, durante todos estos años firme, y tengo cosas que me pasaron, seguramente te las voy a hacer llegar. Esperamos que nos envíes las historias, y feliz cumpleaños para mañana, que tengas un lindo día. Pueden escribir al 156 29 11 81. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa a través del aire de Radio Contacto, y la producción es de Adriana Córdoba. Esta es La Noche de Terror. Esta historia dice: Sergio, ¿cómo estás? Mi nombre es Analía. Escucho siempre el programa, aunque con un poco de miedo, porque también me tocó pasar por una situación paranormal, y el miedo que se siente en esos momentos es incomparable. Por hoy tengo 32 años, soy de la zona de Lules, hoy por hoy vivo en Lules, y esto que voy a contarte me pasó hace varios años atrás ya, ¿no? Aproximadamente hace 14 años. Yo tendría, si mal no recuerdo, 19 años. Estaba en el primer año
de la carrera, estaba estudiando letras, y mi papá, recuerdo que tenía a medias con 2 de sus hermanos una casita en el Mollar, una casita chiquita por entonces, pero muy linda, un lugar donde íbamos a pasar gran parte de nuestras vacaciones, ¿no? Recuerdo que en una oportunidad, un fin de semana largo, decidieron ir a pasar todo ese fin de semana allá, sábado, domingo y lunes, pero ellos salían el viernes, y yo el viernes no podía, porque tenía que entregar unos trabajos en la facultad, y la verdad no podía dejar de hacerlo porque se trataba de un trabajo en grupo, así que me quedé el viernes con la intención de subir en colectivo el día sábado a la mañana temprano. Así que bueno, transcurrió aquel día de viernes en la facultad, después a comer, después de nuevo a la facultad y entregar el trabajo, y quedé desocupada aproximadamente como a las 5 de la tarde más o menos, ¿no? Nos quedamos con algunos compañeros hablando del trabajo que habíamos hecho, analizando un poco esa situación y merendando allí en el centro, y luego de eso me volví a mi casa. Me puse a preparar mis cosas, un bolso con algo de ropa, para levantarme tempranito a la mañana e irme, ¿no? Eran más o menos las 9 de la noche, cuando estaba bañándome, y de pronto siento un ruido, como si algo o se hubiera caído, y la verdad me asustó un poco porque el ruido fue bastante fuerte y yo estaba sola en la casa. En ese momento dudé si había cerrado bien la puerta, si había puesto llave. La cuestión es que cuando salí del baño y fui hasta el comedor, el bolso, mi bolso que yo lo había dejado allí, estaba en el piso. Entonces pensé que tal vez lo había dejado muy cerca de la orilla y simplemente se cayó, ¿no? Revisé la puerta y estaba con llave. Así que bueno, me sequé, me cambié, me senté a comer un sándwich en la pieza mientras miraba un poco de televisión, y de pronto comienzo a escuchar que un perro que teníamos allí en la casa, un perro que habíamos encontrado en la calle, nos habíamos encariñado con él, de la nada comenzó a ladrar mucho. Entonces yo me levanté, encendí la luz del fondo y la luz del frente de la casa, y por la ventana miré, ¿no? Pero no había nadie. Pensé que tal vez venía alguien a buscar, que había alguien allí afuera, algún vecino, algún amigo, alguien, pero no había nadie. Y entonces me fui nuevamente a la habitación donde estaba, me senté para mirar nuevamente televisión, y otra vez escuchaba el perro que ladraba incesantemente. Y bueno, en esta oportunidad pensé que tal vez había visto algún gato o algo así, ¿no? La cuestión es que no le llevé demasiado la punta en ese momento. Terminé de comer, estaba mirando televisión, y de pronto, cuando voy a la cocina para tomar un poco de jugo y dejar el vaso allí, veo que algo pasa por la ventana del costado. Lo vi por la ventana de la cocina, como si alguien hubiera pasado por lo que sería el garage de la casa que va hasta el fondo, ¿no? Y me quedé mirando porque el perro ladraba hacia allí. Me aseguré otra vez que la puerta estaba bien cerrada. Por la ventana, que daba al fondo, miraba pero no había nadie. Entonces estaba asustada, pero tenía en la cabeza que tal vez aquello de la sombra o de la silueta me la había imaginado. Mi perro, y que mi perro ladraba a un gato, ¿no? Lo escuchaba que ladraba y atacaba como incesantemente. La cuestión es que en un momento, por la ventana misma, lo reté para que se calle un par de veces porque no me hacía caso, y me fui a acostar. Me quedé mirando televisión hasta que me dormí. Había puesto el despertador tempranito, por supuesto.
Y como a las 3 de la mañana me despierto, no sé si asustada, pero exaltada, porque escuché un ruido muy fuerte dentro de la casa. Y al despertarme vuelvo a escuchar otra vez otro ruido, como si hubiese caído una silla. Me senté en la cama, la tele estaba encendida y veo que la silla que estaba en mi habitación estaba caída en el piso. Me pareció extraño porque no tenía nada, no tenía ropa, no tenía nada puesto en la silla. Y otra vez escuchaba al perro, ¿no? A mi perro, que ladraba y ladraba desde afuera. Con mucho cuidado y con mucho miedo también, fui prendiendo las luces que había apagado y abrí la puerta del costado y dejé entrar al perro dentro de la casa, porque yo ya estaba con un poco de miedo y para sentirme un poco más protegida o acompañada. Y nos fuimos a la habitación, yo cerré la puerta allí, pero cuando iba a entrar, cuando volvía, pasando por la cocina, otra vez vi como una sombra, una silueta, pasar por el costado de la casa. Así que me apresuré, me metí en la habitación. La cuestión es que trataba de entretenerme, mirando televisión para que me diera sueño de nuevo. Y el perro se quedó allí al lado en mi cama, echado, y por momentos era como que lloraba muy despacito, como si estuviese nervioso por algo. Levantaba la cabeza, se volvía a echar, caminaba por la pieza, se echaba al lado mío, lloraba. La cuestión es que creo que después de un rato me dormí de nuevo y sentí un peso en los pies. Sentí como si algo muy pesado me hubieran puesto en los pies. Al abrir los ojos veo la silueta de una mujer de negro que se paró hacia los pies de la cama y era muy bajita. Yo no sé si esta mujer superaba el 1,5 metros o menos tal vez, muy bajita y encorvada. Me dio tanto miedo que me quedé sin aire, sin reacción. De pronto me di cuenta que la ventana de mi habitación estaba abierta. Y esta mujer, esta aparición, lo que fuera, fue como si diera un salto y salió por la ventana, como un ave. Me asusté mucho y tenía miedo, imagínense, porque para cerrar la ventana nuevamente tenía que sacar la mano afuera y cerrarla, pero no quería dormir así. Y me animé, saqué la mano por la ventana y sucedió lo que más miedo me generó tal vez. Alguien me tomó de la mano a la altura de la muñeca y no me soltaba, me tiraba con mucha fuerza hacia afuera. Y yo comencé a gritar, desesperada, y el perro, mi perro, ladraba, desesperado, pero estaba allí dentro, al lado mío, y era como si quisiera salir por la ventana. Hasta que en un momento me soltaron y yo vi a aquella mujer nuevamente pasar ahí a no más de 1 metro donde yo estaba. Cerré la ventana muy rápido, la trabé, prendí la luz y me quedé allí en la cama acurrucada con mucho miedo y me puse a rezar. El perro estaba enloquecido, lloraba y ladraba todo el tiempo y de pronto sentíamos como si alguien caminara por el pasillo de la casa. La puerta de la pieza estaba trabada, estaba cerrada, pero me levanté y la trabé con la silla, con la mesita de luz, del miedo que sentía, ¿no? Y el perro que lloraba constantemente. Me quedé rezando y rezando y rezando allí en la cama, hasta que en un momento me dormí nuevamente. Otra vez me dormí. No sé cuánto tiempo, pero creo que sería muy poco tiempo, porque
me despertó un ruido que cuando abrí los ojos me di cuenta que alguien empujaba la puerta. Y de a poco iba corriendo la silla y la mesita de luz que yo le había puesto. Yo estaba en pánico. Cuando la puerta se abrió un poco más, el perro atacó. Y yo lo sentía como si peleara con otro perro. Y gritaba, y era una pelea y un griterío dentro de la casa que me daba muchísimo miedo. Yo comencé a persinarme y a rezar y a rezar y a rezar. Y me levanté y tomé una medallita que tenía guardada allí de la Virgen Niña y la tuve en la mano, sabía que estaba bendita. Y comencé a rezar y a rezar. Y de pronto vi que aquella mujer pasó por el pasillo de mi casa. La puerta de mi pieza estaba entreabierta y la vi mirarme con un rostro demoníaco, como si llevara puesta una capucha, los ojos muy negros, muy oscuros, como si no tuviera los ojos. Y el perro ladrando hacia el fondo. Y así estuvo durante unos 10 minutos y luego se tranquilizó. Yo llorando me dormí tal vez una hora más, porque luego me sonó el despertador. Yo esperé a que ya estuviese clarito para poder salir de la casa. Cerré todo, dejé al perro en la casa y cuando me iba, le dije a mi vecina, le dejé la llave, porque ella era la que le iba a dar de comer al perro, darle agua. Y le di la llave sin decirle nada. Cuando volvimos, es decir, cuando estuvimos allá, yo le conté todo lo sucedido a mi papá. Cuando volvimos, nuestros vecinos nos dijeron que estaba todo bien, que no había sucedido nada. Y los días posteriores en la casa, tampoco volvió a ocurrir nada. Yo jamás encontré una explicación lógica para esta situación. ¿Por qué pasó aquello? Pero gracias a Dios fue solamente por esa noche. Yo, un tiempo después, contándole a mis compañeros de la facultad, y estoy hablando de un tiempo después de aproximadamente 2 meses o más, uno de mis amigos, Nacho, me dijo: ¿te acordás nuestra compañera, la que abandonó la facultad el mes pasado? Una amiga que había venido, una chica que había venido de Catamarca. Yo lo recordaba muy bien, por supuesto. Y me dijo, ella hacía trabajo. Me contó en una oportunidad que su mamá en Catamarca hacía trabajos y que ella había aprendido. Y ella estuvo conmigo ese día luego de entregar el trabajo. Y entonces me quedé pensando si tal vez me hizo algún trabajo, me puso algo en la ropa o lo que fuera para que me sucediera aquello, porque después de eso nunca más volvió a ocurrirme nada. Estos son algunos de los saludos que van llegando, de los gracias, muchos saludos que llegan, ¿no? Luisa, contame la historia de las trencitas. Bueno, voy a ver si la encuentro para dejarla ahora, No. Bueno, sí, alguien me pregunta si sé algo de la facultad. Nos han contado historia de la facultad, no la tengo a mano las historias. Y me pregunta si están las entradas en venta ya, no están todavía, ¿no? Hola, soy Martín de Villa Carmela, muy buena la radio, aguanten los guardianes, sigan así. Las historias están muy buenas, dice. Guardián, soy Ramiro de Tafí Viejo, saludos para Rocío, que los escuchamos todos los miércoles. Muy bueno el programa. Saludos, quería mandar a mi hermana Marianela y a mis amores hoy, Lucas, que los amo, están muy buenas la radio. Soy Romina de San Andrés, un abrazo para ustedes, saludos. Sergio, sos un capo, dice, un abrazo enorme para vos, no veo la hora, papá, dice, de que sea la noche de terror en vivo. Bueno, en eso estamos trabajando, vamos a ver si podemos. Sergio, muy buena la radio, soy del barrio Este 2. ¿Alguna historia del barrio? Saludos, soy Mauro. Sí nos han contado historias del barrio, No las tengo acá, pero recuerdo haberlas relatado. Sergio, soy Juliana, todos los miércoles los escucho, el programa está muy bueno. Soy del barrio Autopista Sur,
mandó un saludo a mi amiga Isabel y a Dayana, Mariana, y para mi marido Daniel, que adora el programa. Por él empecé a escuchar el programa. Dice, bueno, un saludo grande para él. Entonces, un abrazo también para vos. Gracias por estar allí acompañándonos. Escriban al 156 29 11 81. Dice, bueno, Cristian, ya leí tu mensaje, ¿no? Porque mandaste, como muchas veces, ya lo leí recién el mensaje. Quiero mandar un saludo a mis papis, Mirta y Héctor. Escucho todos los miércoles, está muy buena en la radio. Felicitaciones, Mirta y Héctor, perdón, dice, bueno, un saludo enorme para ustedes. Hola, saludos, como siempre escuchando, dice Liliana, muchísimas gracias. Gerardo también, que dice, los escucho desde hace mucho, estoy con mi hijo Ramiro escuchando el programa, que está muy bueno. Quisiera escuchar una historia del cementerio del norte. Bien, bueno, porfa, dice, no pase la historia de la trencita, que me la sé de memoria, dice alguien. Bueno, pero ya viste que vos tal vez la sabés de memoria y hay mucha gente que nos pide esa historia también, ¿no? Guardián, soy David, los escuchamos en familia, decile a Erika que la amo. Bueno, pronto nos vamos a casar, qué lindo, un saludo enorme para ustedes. Sergio, ¿cómo estás? Un abrazo, te escucho con todos mis sobrinas, dice con Vale. Saludos para Oscar de parte de Nicole, nos encanta la radio. Hola Capo, dice, pasá la historia de la... Bueno, ahí está, mira. Hola, pasá las historias de la trencita, por favor, que nunca la escuché. Bueno, un abrazo enorme, ¿viste? Gente que nunca pudo escucharla, gente que quiere escucharla de nuevo, y hay gente que la escuchó varias veces, ¿no? Muy buena la radio, soy del barrio Sutiaga, en este momento escucho solo el programa. Saludos a mi papá Aldo, que siempre graba el programa, quería saber cuándo es la reunión. Saludos Facundo Brandán, todavía no tenemos fecha, Facu, un abrazo enorme. Bueno, alguien que pregunta si es el número de la radio, sí es el número. Hola, soy Luciana, quería pedirte un saludo a mi novio Osvaldo, que lo amo muchísimo. Muy buena la radio, pero me da mucho miedo ese. Escriban al 156 29 11 81. Todas las historias que hemos escuchado son historias nuevas, ¿sí? CCC presenta un nuevo avance tecnológico de última generación. CCC Wi-Fi Max. Tenga internet como nunca antes, con máxima velocidad a través de nuestras redes de fibra óptica que transportan la información hasta el módem Wi-Fi de su hogar. Máxima confiabilidad. El suministro de datos no se interrumpe gracias a nuestros equipos de alta tecnología. Máxima comodidad. Convierta su casa en una red Wi-Fi con internet para conectar cualquier celular, tablet, computadora o TV de manera inalámbrica. CCC Wi-Fi Max, otro servicio de última generación de CCC. CCC, bienvenidos al futuro. La disco más grande de Tucumán te espera para que vivas una noche de sábado increíble. Para que vivas una noche de sábado increíble. Toda la música, regalos, sorpresas. Una noche llena de amigos, con mucha diversión. Mucha diversión. Todos los sábados, Marduk. Todos los sábados, Marduk. Marduk Clubhouse. Marduk, un sábado a la noche con toda la diversión. Mucha fiesta. Vení a divertirte con tus amigos en la disco más grande de Tucumán. Marduk Clubhouse, Almirante Brown 267, lunes. El Radio Armador, lo que necesitas en audio y amplificación. Consolas, etapas de potencia, compresores, ecualizadores, luces. El Radio Armador. El Radio Armador, el mejor surtido y precio de baterías y guitarras eléctricas profesionales para músicos. El Radio Armador. Parlantes, baffles, reproductores de CD, MP3 y DVD para autos. El Radio Armador. El Radio Armador, Maipú 152, local 27, Galería Rosmarí, Avenida Belgrano 1507 y Buenos Aires 632. Sergio dice, te escucho siempre junto a mi familia, que son mi hermano Juan, mi prima Esther, mi mamá Marta, mi papá que es Pedro, y dos amigos que son Franco y Martín. Esto que voy a relatarte es algo que le pasó a mi papá hace mucho tiempo atrás.
Cuando aún no se había casado con mi mamá, él trabajaba de tractorista en una finca que estaba, o que está, en Monteros. Él me cuenta que en el campo siempre se comienza a trabajar muy, pero muy temprano, preparando la tierra para la siembra, aprovechando por supuesto la fresca del día, ¿no? Él dormía en aquella finca y se levantaba muy tempranito y comenzaba su trabajo lo más rápido posible, porque tenía la intención de cumplir, por supuesto, primero, y luego de desocuparse temprano, porque una vez que el sol comenzaba a pegar fuerte, las labores, o al menos estas labores, se suspendían y se trabajaba en otras cosas en la finca. Una mañana cuenta que todos habían llegado, o mejor dicho, algunos de ellos, de los que trabajaban allí, habían llegado a la finca y él ya había hecho arrancar el tractor para que calentara un poco. El tractor no andaba muy bien, así que lo dejaba en una pequeña lomadita que había y desde allí lo hacía arrancar y luego lo dejaba calentando un poco. El tractor andaba mientras él tomaba un par de mates. Recuerda que en aquella oportunidad se subió el tractor que tenía enganchado el arado y empezó a trabajar. En un momento cuando estaba cerca del alambrado que daba hacia el camino, vio a alguien caminando entre los surcos. Fue con el tractor para ver quién era, porque le pareció extraña la actitud, o al menos lo vio que caminaba de un lado al otro, se volvía, intentaba saltar el alambre y se quedaba parado luego al lado de uno de los postes. Y cuenta que cuando iba llegando o acercándose hacia el lugar donde estaba esta persona, vio que era una mujer y le dijo: señora, ¿qué hace aquí? Dice que ella estaba con un vestido oscuro, largo, y que no le respondió. Entonces le volvió a preguntar y esta mujer simplemente siguió caminando sin llevarle el apunte, punte. Él se adelantó y volvió a preguntarle: señora, ¿le pasa algo? ¿Qué hace aquí? Dice que esta mujer simplemente se dio vuelta y encaró para cruzar delante del tractor. Él lo detuvo y cuenta mi padre que cuando pasó delante del tractor la miró, y que dice que esta señora, la primera visión fue de un rostro totalmente normal, pero mientras él la miraba, el rostro se desfiguraba y se transformó en el rostro de un hombre que tenía muchas arrugas, pero algo que le sorprendió muchísimo es que dice que esta aparición sacó la lengua y que tenía muy larga, que se movía como una víbora. Él le dio muchísima impresión a aquella imagen. Hasta el día de hoy, cuando nos cuenta, se le eriza la piel. Fue algo realmente sorprendente, se quedó helado. Esta mujer siguió caminando y se perdió en la oscuridad. Él volvió muy asustado porque tenía una sensación muy fea en la espalda y se quedó hasta que llegaron todos los trabajadores. Él hacía poco que estaba allí. Luego de reunirse con su compañero y de comentarle lo que había pasado, muchos de ellos me contaron que habían sido testigos de apariciones en aquel campo. Uno en particular, Roberto, dice que venía caminando por la orilla del cerco y antes de entrar al campo, alguien le dijo, o mejor dicho, alguien le chitó, y él, al darse vuelta, vio a una mujer parada junto a la tranquera de entrada al campo, cuando segundos antes había pasado por allí y no había nadie. Entonces él la miró y se detuvo como para saludar y vio que esta aparición, esta mujer,
Caía al piso como si ella misma se hubiera dejado caer. Y al volver a mirarla, era un perro muy, pero muy oscuro, que lo atacaba, comenzó a atacarlo constantemente. Él quería defenderse, pero no tenía absolutamente nada. Dice que este perro lo atacaba, y que en ese mismo momento, llegó otro de los compañeros, que al parecer era de la zona y venía en una bicicleta, y venía con un machete, y entonces comenzó a correr a este perro con un machete. Dice que los dos, antes de entrar, vieron que este animal nuevamente se incorporó y tomó la forma de una mujer, que comenzó a reírse de una forma aterradora y que se desplazó hasta la finca de enfrente y se perdió en unas cañas, no cañas dulces, sino unas matas, dice, de cañas huecas que habían allí, y que esas cañas comenzaron a temblar de una forma increíble. Bueno, el amigo de Roberto le dijo, vamos de acá, que esto es cosa del maligno, y se alejaron del lugar. Bueno, como él, fueron muchos los trabajadores de aquella zona que por aquellos días fueron testigos de este tipo de apariciones.